Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Hoy día comenzamos una nueva serie. La semana pasada terminamos con esta serie Cicatrices, donde de algún modo veíamos cómo ciertas marcas en nuestra vida pueden ser de alguna u otra manera un medio para que podamos crecer o simplemente una piedra que nos detiene y nos hace caer. Pero hoy día quiero compartir una nueva serie que he titulado Punto de Partida. Porque todo tiene un punto de partida. Por ejemplo, algunos de los que están aquí fueron planeados. ¿Sí o no? Algunos de los que están aquí salieron por casualidad, pero estamos felices de que estén aquí. Quizás algunos de los que están aquí llegaron por la ayuda de la ciencia y de algún modo pudieron alcanzar su máximo esplendor, pero todo tiene un punto de partida, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en el amor, no sé si se acuerda cuando era joven, cuando era chico, pequeño, su primer amor. ¿Se acuerda de su primer amor? Todo tiene un punto de partida. El primer amor fue la prima o el primo. ¡Ugh! Y lo bueno es que pasó esa etapa ya. Se dejó de estar enamorado de su prima y de su primo. ¡Ugh! Pero bueno, todo tiene un punto de partida. Por ejemplo, el primer día en la escuela, yo ni siquiera me acuerdo el primer día en la escuela, pero todo tiene un punto de partida. O por ejemplo, piensa en su hijo, los primeros pasos que el pequeño pudo dar y que de alguna otra manera era el gozo como padre de ver a nuestros hijos caminando. ¡Wow! Todo tiene un punto de partida. Todo tiene un punto de partida. Yo en lo personal recuerdo, aunque usted no lo crea, recuerdo el primer instante en que me di cuenta que existía. Porque anterior a eso no sé nada, no me recuerdo de nada. Pero sí me recuerdo el primer instante. Quizás tenía 3 o 4 años, no me recuerdo muy bien, quizás más joven. Pero sí recuerdo esta imagen del sillón de mi casa que estaba justo detrás de la ventana que daba al patio. Entonces tengo esa sensación de ver la ventana y acercarme y es como que el mundo se me abriera. Esa luz que venía del patio de afuera me iluminó a tal punto que en cierto minuto, wow, existo, estoy aquí. Y sabía que mi papá era mi papá, que mi hermana era mi hermana, que mi hermano era mi hermano, mi mamá. Me conocía todas las cosas que antes conocía, pero por primera vez me di cuenta que existía. Recuerdo el punto de partida cuando mi mente se abrió. Ahora, lo interesante de todo esto es que nuestra fe también tiene un punto de partida. ¿Está de acuerdo conmigo? Nuestra fe tiene un punto de partida. Ahí está. Todos comenzamos en algún minuto, ya sea si usted comenzó su fe cuando era muy pequeño en el hogar, quizás un día iba caminando y sintió de ir a la iglesia, o por ejemplo, en mi país habían muchos predicadores de la calle. ¿Cuántos alguna vez escucharon algún predicador en la calle? ¿Ya? ¿Se acuerda? Por ejemplo, estaban los hermanos pentecostales que se paraban en la esquina con el banjo. ¿Se acuerda cuál es el banjo, cierto? Y ahí estaba la hermana, porque de tal manera, y uno como chico estaba ahí parado con la Biblia, ¿eh? No sabía nada, pero así quizás para alguno de ustedes comenzó su fe y ese fue su punto de partida. Quizás alguno de ustedes está recién empezando su fe. Quizás alguien en algún minuto te invitó a comer almuerzo y te dijo, hey, vamos a almorzar hoy día domingo.
Entonces usted dijo, ya, vamos. Pero primero, juntémonos aquí en esta iglesia, en el estacionamiento de esa iglesia, para que no nos perdamos. Entonces llegaste aquí a la iglesia, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo que hacer unos trámites aquí adentro. Acompáñame bien rápido. Y ese fue tu punto de partida con la iglesia. Pero en general, la mayoría de nosotros, en algún punto, en alguna circunstancia de nuestra vida, hemos tenido un punto de partida en nuestra fe. ¿Cierto? Ahora, si usted lleva tiempo en la iglesia o si usted lleva poco tiempo, hay cosas que la mayoría de nosotros hemos escuchado que son las frases de nuestra fe. ¿Ok? Por ejemplo, una de las primeras cosas que escuchamos en nuestra fe es esta: Dios es bueno. Qué sé yo, la hermana o el hermano dice, wow, qué bueno que ha entregado su vida al Señor. O como padre le decimos, hijo, hija, recuerde, Dios es bueno. Leemos historias en la Biblia de cómo Dios es bueno. Les leemos salmos quizás a nuestros hijos contándoles de cómo Dios es bueno. Ahora, Dios castiga el mal y retribuye al bueno. ¿Cuántos fueron o escucharon eso en el comienzo de su fe? Déjenme ver las manos, a ver. Ya, yo cuando era pequeño, de hecho, había una canción que decía, cuidadito tus ojitos lo que miran. Porque Dios castiga el mal y retribuye el bien, retribuye lo bueno. Entonces, yo tenía que tener cuidado lo que miraba. Tenía que tener cuidado lo que tocaba y tenía que tener cuidado por dónde iba. De hecho, a veces me caía y mi mamá me decía, Dios castiga pero no a palo, hijo. Entonces siempre Dios castiga el mal y retribuye el bien. O por ejemplo, Dios responde la oración. Dios responde a la oración. Y cuando éramos pequeños, inculcamos eso en nuestros hijos. De hecho, en su vida quizás de jóvenes y adolescentes les dijimos, hijo, no, recuerda que Dios responde la oración. La mayoría de nosotros ha escuchado este tipo de frases. Una de las que no puse aquí es, Dios habla, Dios se manifiesta. Y cuando uno es chico y escucha esas cosas, uno tiene una mente de niño. Usted sabe que el niño es inocente. Entonces yo me recuerdo escuchar este tipo de cosas, Dios habla. Entonces la primera imagen que tenía de cómo Dios hablaba era la película Moisés. ¿Se recuerda cuando esa película antigua, no me acuerdo el actor que es bien famoso, pero esa película antigua de Moisés donde venía la nube? Entonces yo siempre cuando pensaba que Dios iba a hablar, esperaba que la nube empezara como a moverse así y unos rayos, ok, pero nunca pasó. Entonces recuerdo una vez claro, porque uno escuchaba, claro, Dios le habla, Dios hace esto. Entonces, recuerdo una vez que a mi papá o mi mamá, no me recuerdo quién, mi hermana y mi papá me tendrá que recordar eso en algún minuto, pero llegaron con un cassette. ¿Okay? Si usted no sabe lo que es un cassette, pregúntele a alguien que tenga ruguitas así o que sea como de mi edad, un cassette, ¿ok? Y si no sabe lo que es CD, ya no me haga sentir tan viejo, pero un cassette. Entonces trajeron un cassette y era una hermana que había ido al cielo y al infierno y ella contaba su testimonio. Y usted, no sé si se recuerda cómo se escuchaba los cassettes. Así como una historia de terror. Yo tenía, 6 años, 7 años. Entonces mi papá nos juntó a todos, escuchemos la hermana que fue al cielo y al infierno. Oh my goodness, el pobre. Y era de noche más encima, como que se juntan todas las cosas. Y la hermana, sin ofender a nadie, pero la hermana como que era puertorriqueña, yo creo. Con una fuerza. Usted sabe que los puertorriqueños tienen esa fuerza que viene de adentro, ¿cierto? Usted lo ha escuchado, si no hable... No. Pero tienen esa fuerza que viene. Entonces la hermana decía, ella estaba enferma. Yo estaba enferma, estaba en mi casa. Siempre me sale el colombiano, no me sale el puertorriqueño, pero ¿qué quiere que le haga? Entonces empieza la hermana a contar la historia y de pronto está en su pieza y aparece una luz. Ojo, es de noche, yo soy niño, tengo 5 o 6 años, estoy escuchando esta historia. ¿Ok? En un cassette. En esa radio antigua, no sé si se acuerda que a veces se paraba el cassette y uno decía, ¡Señor! Un gesto a la radio, pero en fin. Entonces estoy escuchando esta historia y la hermana, y el Señor lo primero que la lleva fue al infierno.
Y era una historia que me dejó aterrado. A mí personalmente me dejó más asustado que... Entonces yo estoy ahí y no sé si se acuerda que el lado B, y el lado B yo estaba esperando que era la historia del cielo, pero era la historia que continuaba del infierno. Entonces, y le pregunto a mi papá, ¿y cuándo vamos a escuchar la historia del cielo, papá? No, tenemos que conseguir ese cassette. ¡Ah! ¡No lo teníamos! Entonces quedé con... Ya no quería escuchar más a la señora, no la quería escuchar porque quedé asustado. Me fui a acostar y no pude dormir. Tenía tanto miedo. Claro, porque esas son las cosas con las que uno crece y en la fe, pero de pronto uno empieza a crecer y se da cuenta que ya estas frases, Dios es bueno, comienza a hacerse preguntas, como por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué hay gente que está sufriendo? Gente inocente. Si Dios es tan bueno, por ejemplo, pensando sobre todo en esta situación que está pasando en Europa, ¿por qué hay niños que tienen que pagar el precio si Dios es tan bueno? Si comenzamos a hacernos ciertas preguntas, ok, Dios castiga el mal, esto fue lo que escuché cuando era pequeño, Dios castiga el mal, cuidadito tus manitos en lo que hacen, cuidadito tus ojitos en lo que miran, pero veo que la gente que es mala en verdad, en vez de salir castigada, sale beneficiada. Veo que hay mucha gente mala que en el fondo lo que más tiene son beneficios, son bendiciones. Y yo que trato de hacer lo bueno, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por dificultades. Y no hablar de Dios responde a la oración, Señor. Ok, Dios responde a la oración. Estuve orando por horas para que mi mamá se sanara y mi mamá se murió. Estuve orando después de que mi mamá se murió porque Dios la resucitara, porque he escuchado historias que alimentaron mi fe y oré fervientemente y decía, yo no sé si tengo la fe del grano de mostaza o no, Señor, pero yo estoy seguro y estoy convencido de que tú puedes levantar a mi mamá de la muerte, pero nada pasó en absoluto, nada. Nada. Dios responde a la oración. Y esto que tuvo un punto de partida donde había sueños, donde quizás teníamos una llama en nuestro interior, donde había un fuego, donde había una pasión, íbamos a la iglesia, participábamos en las distintas actividades, estábamos atentos al sermón del pastor y no nos quedábamos dormidos. Mire que lo veo todo desde aquí, hermano. Mis ojos lo ven todo, pero en fin. Así que al que esté durmiendo, pégale el codazo. Entonces, comenzamos con esta pasión, comenzamos con este fuego, con esta llama, y de pronto comenzamos a ser bombardeados por baldes de agua. Vamos donde nuestros amigos y somos confrontados con distintas preguntas. Vemos que ellos lo pasan súper bien y hacen cosas súper malas. Vemos a nuestros compañeros de trabajo que quizás ellos que ni siquiera van a la iglesia los suben de posición, y nosotros que tratamos de ser fieles, o más aún cuando somos jóvenes, tratamos de ser buenos y se burlan de nosotros. Tratamos de seguir las normas bíblicas y se ríen de nosotros, se burlan de nosotros. Nos golpean por tratar de marcar la diferencia, por tratar de ser buenos. Y es que la verdad, todos los que estamos aquí hemos de algún modo crecido o hemos experimentado en algún punto de nuestra existencia, quíralo o no, un punto de partida en nuestra fe, y esa fe en algún minuto puede que haya decaído. Si no es el caso, gloria a Dios, y la verdad es que mantente firme. Pero la mayoría de nosotros, y en el caso particular mío, yo crecí conociendo de la iglesia y crecí conociendo la historia de la Biblia, pero en un minuto esas historias no estaban fundadas. Necesitaba un nuevo punto de partida. Y aquí hay un principio que es este. Generalmente la vida adulta
necesita un nuevo punto de partida. Quizás cuando somos niños fue fácil recibir, aprender, creer, pero en general la vida adulta necesita un nuevo punto de partida, un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Déjeme darle una idea, ¿por qué necesita un punto de partida? Porque ya sea está decaído, la fe ha bajado, ya no hay una pasión, ya no hay un fuego, ya no hay un deseo. Entonces, piense por ejemplo en el computador. Cuando su computador no funciona correctamente, cuando le aparece esa imagen del reloj de arena o el circulito que da vuelta y da vuelta y nada pasa, ¿qué es lo que generalmente uno hace con el computador? Le pega. No. Uno generalmente con el computador lo resetea, ¿cierto? Uno lo apaga y lo vuelve a encender. ¿Sí o no? Si uno que no sabe de computación, ahora si usted es experto, usted va a saber, le hace RAM, REM, y lo arregla. Pero uno que no sabe, lo apago, lo desenchufo, ¿ya? Lo reseteo. Porque no le quiero pegar el palo, porque si no, no tengo computador. Entonces, o por ejemplo, si le entra un virus, generalmente uno que hace, formatea el computador y instala todo desde cero, ¿cierto? Empieza todo de nuevo. Todo tiene que comenzar de nuevo. Y esto es un poco la idea que quiero compartir. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué pasaría si no supiéramos nada de la iglesia? ¿Qué pasaría si no supiéramos nada de la Biblia? ¿Qué pasaría si no conociéramos ninguna de esas historias del gigante o del barco donde entraron animales de 2 en 2? O ni siquiera el nombre de Jesús, un amigo mío, pero nada más, no he escuchado nunca. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no supiéramos nada de eso? Ahora, el problema que tenemos la mayoría de nosotros es el siguiente, es que, ¿por qué es importante que podamos hacer esto? Porque el problema que tenemos nosotros, sobre todo nosotros los cristianos, y más aún los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, es que asumimos que todo el mundo entiende lo que yo entiendo. Entonces voy a tratar de explicarle, no, es que Adán y Eva en la imagen de... ¿Quién es Adán y Eva? No, lo que pasa es que cuando Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel... No lo he visto en las noticias. Asumimos cosas que quizás mucha gente no entiende y no da por entendido. O es más, asumimos cosas pensando de que todo el mundo entiende. ¿Y sabe qué? Hay gente que usted le dice, conoce a Ageo, ¿cierto? Ageo. No. Ok, Habacuc. ¿Es una calle? No. Es que asumimos. Y muchos de nosotros quizás tenemos una Biblia, pero conocemos historias de la Biblia. No hemos leído la Biblia. Hacemos la fe de nuestros padres, la fe nuestra, entonces asumimos que porque mi papá va a la iglesia y porque mi papá está apasionado y porque a mi mamá le encanta servir, yo me voy a ir al cielo también junto con él. Entonces cuando nos despertamos, porque todos lo hemos escuchado, si cuando despertamos no hay nadie, mamá, ¿se acuerda o no? Mamá, empieza a llamar a la hermana, Claudia. Y nadie responde. Y ahí como que uno empieza a transpirar helado. Porque ¿cuáles son las historias que he escuchado? El Señor va a venir como un ladrón en la noche y se va a llevar a todos. Y el Señor vino y yo me quedé aquí. Porque son cosas que hemos escuchado. Entonces las asumimos. Entonces de pronto vamos. Y es como que vemos a la mamá y la abrazamos como nunca antes. Le digo, ay mamá que te quiero. Gracias que estés aquí. ¿Qué te pasa? Dijo, no, nada, mamá. Vamos a la iglesia el domingo, ¿ya? Wow. Ahora, y esta es la parte que como
hay un fundamento de fe en nuestra vida. Pero como ese fundamento no es sólido, cuando somos enfrentados al mundo y comienzan simplemente a quitar pequeñas cartas de esta torre que armamos, la casa se cae rápidamente, súper rápido. Se cae súper rápido porque no hay una fe sólida. Quizás algunos de nosotros sienten, no, mi fe está súper sólida, y de pronto somos confrontados con una prueba, con una situación, y nuestra primera actitud la manera de actuar automática es, me alejo, me voy. Y uno lo nota, porque quiero decirle que un patrón del que la persona no venga a la iglesia muestra un patrón espiritual. Usted me puede decir, no, es mentira. No. Es verdad. Es verdad. Ahora, como les decía, muchos pueden estar aquí preguntándose si estoy poniendo en duda la Biblia, y algo que no, la Biblia es importante. Yo crecí creyendo que para mí la Biblia era la palabra de Dios. Y yo lo creo. Yo crecí sabiendo que la Biblia era inspirada, Dios inspiró a distintos hombres para entregar su palabra. Y yo lo creo. Pero hay gente que no. El problema es que nosotros asumimos que todo el mundo lo cree, que todo el mundo lo asume. Y cuando nos ponen en duda la Biblia o la palabra de Dios, cuando nos hacen preguntas de distintas situaciones, automáticamente decimos, no, la verdad, damos vuelta a la página, no, ya mejor no hablemos de eso. O nuestra fe puede ponerse en duda. Después vamos del pastor y le preguntamos, oiga, a ver, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué puso el árbol? ¿Por qué? Porque esa fue la pregunta que escuchamos de una persona que nos la hizo. Y como les decía, no estoy tratando de poner la Biblia en duda. Lo que estoy tratando de hacer es que entendamos que hay gente que para ellos la Biblia no es la base, no es el fundamento. Y yo sé que usted me va a decir, oye, pero pastor, mire, Marco, la Biblia dice que es una espada de doble filo. Entonces, de cualquier manera va a cortar. Sí, yo no estoy negando eso. Pero aquí está el problema. Que esta frase en la Biblia dice, no es un adecuado punto de partida para muchas personas, sobre todo adultos. Porque cuando voy a una persona y le digo, la Biblia dice, mira, la Biblia dice, puede decir lo que quiera, pero lo que yo estoy pasando hoy día, estoy tratando de buscar respuesta y no encuentro nada. Yo lo que necesito es poder salir de las deudas. Yo lo que necesito es que mi esposa se sane. Yo lo que necesito es tratar de resolver esta situación de divorcio que estoy atravesando. Lo que la Biblia dice hoy día no es importante, no es una prioridad. Para nosotros puede ser, para algunos de ustedes puede que lo sea, pero hay personas que esta frase, la Biblia dice, no es un buen punto de partida. Pero ¿cuál es nuestro actuar? Generalmente comenzamos nuestro diálogo con la Biblia dice. Y es que la Biblia, como les decía, no es el mejor punto para muchos adultos para que comiencen su fe, y tiene una razón, porque hay gente que no acepta la Biblia, hay gente que te va a decir, yo no creo en la Biblia, y lo que tú me digas de la Biblia no va a tener sentido para mí. Ahora, puede que usted esté diciendo, ¿cómo está diciendo esta cosa en la iglesia, la Biblia no? Pero quiero que se haga esta pregunta. ¿Cómo lo hicieron la gente de la iglesia primitiva? Porque en ese tiempo no había Biblia. Había un Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tenía sentido única y exclusivamente ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los judíos. Para ellos eran los únicos que entendían historias de Moisés, de Abraham, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob eran entendibles para la gente judía, pero para el resto del mundo en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿okay? ¿De dónde sacaban información?
De hecho, después de la resurrección de Jesús pasaron casi 30 años, este es el periodo aproximadamente, casi 30 años desde el minuto en que Jesús resucita y asciende al cielo hasta que se escribe uno de los primeros escritos que podamos tener en la Biblia. De hecho, se escribieron muchísimos. Llegó un minuto en que cuando Constantín, que fue el primer emperador que se convirtió al Evangelio, él quiere hacer una Biblia. Entonces ya había un canon, ya se había establecido cuáles iban a ser los libros del Antiguo Testamento. Entonces ya estaba listo, pero habían varios escritos, varias historias de Jesús, varias personas que se hacían llamar Santiago, de hecho hay una historia historias bíblicas de Jesús cuando era niño, cosas que no están dentro de la Biblia. Entonces Constantín dijo que necesito que hagamos una Biblia y juntó un grupo de personas y armaron la Biblia en el año 300. Imagínense, en el año 300 por primera vez la gente pudo tener una Biblia y podía hacer referencia a la Biblia. Pero antes de eso, ¿cómo lo hizo? Antes de eso, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron para decir, mira, Juan 3:16 dice, si no había Juan 3:16, Romanos 10:9. ¿De dónde? Ahora, piensen esto. Sin tener ninguna Biblia para alcanzar al mundo occidental de ese tiempo, ¿de dónde sacaron la información? ¿Cómo transformaron el mundo? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Tuvieron que tener un punto de partida, que no fue la Biblia. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? ¿Está conmigo todavía? No me va a mandar ningún email diciendo, oiga, pastor, es un sacrilegio que hable que la Biblia... No, ok. Está conmigo, ¿cierto? Okay. Abra su Biblia. No, pero en serio. ¿Tiene su Biblia? Si no, saque el teléfono ahí y vaya al YouVersion. Ok, Hechos 17. Y Hechos 17 nos narra una historia bien particular y es una historia que, quiero que entienda esto. En el minuto en que se da esta circunstancia que vamos a ver aquí en Hechos, una de las cosas particulares es que no hay ninguna Biblia, porque este es un relato de un hombre que escribe, Lucas, quien escribe la historia de la iglesia, luego de que ya se había dado. Y de hecho, muchos de sus escritos eran notas que él iba tomando en el transcurso del tiempo. Usted se va a dar cuenta que en un minuto el escrito pasa de ser en tercera persona a primera persona en el libro de Hechos. Usted se va a dar cuenta de eso. Pero en este caso particular, cuando pasa esta situación, no había Biblia. ¿Ok? Entonces, versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a sus compañeros de trabajo, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena ¿de qué? Ok, Grecia, ok. Grecia, donde viene Thor y los dioses del Olimpo, ya, muchísimos dioses. Entonces, así que discutía en la sinagoga. Esto es lo primero que Pablo hacía. Iba a la sinagoga donde habían judíos, donde él podía usar escritos del Antiguo Testamento y compartía con ellos. Pero no solamente eso. Eso era lo primero que él hacía. Ellos iban a las sinagogas. Pero mira, discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. ¿Ok? Esto es lo que está pasando. Pablo tenía esta costumbre de ir a las sinagogas, pero él no se quedaba en las sinagogas, sino que de algún modo iba a la plaza central y trataba de entablar conversaciones con personas. Recuerde, no podía usar la Biblia con la gente, no podía usar el Antiguo Testamento porque la gente no conocía ni entendía el Antiguo Testamento. Entonces, versículo 18 dice, algunos filósofos, es una palabra en inglés que me cuesta, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Ahora, si usted conoce un poco en esto, porque yo no sé mucho de la historia griega, pero si usted sabe un poco de la historia griega, una de las cosas que se caracterizan los griegos son por los
¿Ah? Yes. Por los filósofos. Si no lo sabía, hoy día lo aprendió. ¿Ok? Y una de las cosas que les gusta hacer a los filósofos es conversar. A ver, mira, aquí hay alguien que nos puede decir algo. A ver, veamos qué. Uno decía, ¿qué querrá decir este charlatán? Mire, esto se compara bastante con lo que puede pasar hoy en día. ¿Qué es lo que está tratando de decir este charlatán, chilensis? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Continúa, decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Aquí nos está dando ya una clave, ¿eh? Le está dando las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Ahora, déjeme ver aquí. Versículo 19. Entonces, se lo llevaron a una ciudad del Areópago y les preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza de esta es esta que usted presenta? Entonces quiero, antes de que pasemos a la siguiente imagen, antes de que pasemos, en este tiempo, el introducir un nuevo Dios, sobre todo en un lugar donde había muchísimos dioses, era algo que incluía el gobierno. Porque si una persona traía a un nuevo Dios y este Dios podía causar una división, una guerra civil, entonces tenían que llevarlo a un lugar para discutir. Y aquí habían lo más probable gobernantes, no solamente los filósofos, sino que personas del gobierno que iban a analizar esta nueva religión que este hombre estaba trayendo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una foto que quiero mostrarles. Ese es el Areópago. ¿Y por qué se los muestro? No es porque no es un dibujo, esto usted lo puede buscar en internet. Quiero mostrarle que este es un lugar real. No es un simple hecho que nos muestra la Biblia, ¿ok? Quiero que entienda esto, que si usted busca en un libro de historia va a encontrar este lugar, porque este era un lugar sumamente importante dentro de Grecia. Y esta es una montaña donde la gente las llevaba, de hecho hay una escalera, no sé si usted la puede ver por ahí, donde están esos árboles, más arriba, por ahí. Subían a este lugar y confrontaban a la persona o se hacían juicios en este lugar. ¿Okay? Este es un lugar real, no un lugar que está en la Biblia, es un lugar real, que está en la Biblia porque pasó en un lugar real. Ahora, versículo 20. ¿Nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Entonces, esto es como cuando ese señor que vende aspiradora, usted le dice, ya, a ver, ¿de qué se trata su aspiradora? Entonces el señor, ¿qué hace? Abre la puerta y entra a la casa, ¿cierto? Automáticamente el vendedor va a hacer su discurso. Y esto es lo interesante de esto, porque aquí vamos a ver cómo Pablo plantea el primer punto de partida para la gente. Y esto es lo que dice: Pablo se puso de pie en el Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Entonces, fíjese cómo comienza su discurso. Él comienza a halagarlo. Me doy cuenta que ustedes de verdad son bien espirituales, son bien religiosos. Están abiertos y de hecho, cuando estaba viajando por aquí, me di cuenta que ustedes tienen este altar que dice: a un Dios desconocido. Pues bien, dijo Pablo, es que ustedes adoran a algo que es desconocido y es lo que yo les anuncio. Él utilizó una oportunidad que este pueblo tenía para tomar una idea y ponerla.
Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres. Algo que quiere dejar en claro es que este Dios desconocido del cual ellos se hacen referencia, del cual que quizá ellos lo hicieron por si acaso, por si nos olvidamos de un Dios, es como ese hermano que dice, hoy día voy a ir a la iglesia por si acaso, si el Señor viene hoy día, por si acaso estoy en la iglesia, me voy a pillar en la iglesia, ¿cierto? De la misma manera, Pablo les dijo, miren, este Dios del cual ustedes están recibiendo, yo lo conozco. Es el Dios que creó el universo. Es el Dios que creó todas las cosas. De hecho, es el Dios que no vive en templos, no necesita altares, no necesita que ustedes les controlen. Es demasiado grande este Dios. Es demasiado grande para ustedes. 25 dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. De algún modo le está haciendo ver, hey, el Dios al cual ustedes hacen referencia como el Dios desconocido no es un Dios que necesita ayuda. Porque Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Y quiero que ponga atención en esta frase porque mire, en este punto, una de las cosas que Pablo está haciendo es que él está introduciendo la ideas que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Este Dios el cual ustedes no conocen, quiero decirles que Él fue el que creó el mundo y de hecho, Él creó al hombre y lo hizo de un solo hombre. De un solo hombre, Él permitió que salieran el resto de los hombres. La historia que podemos nosotros hoy día leer en el libro de Génesis es lo que está haciendo aquí. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. De alguna manera lo que está diciendo Pablo aquí es que él está diciendo, miren, Dios hizo la creación y creó el universo para que en nosotros haya esta necesidad de buscarlo. Que cuando vean el rayo ustedes digan, ¿de dónde viene el rayo? Quizá hay algo más grande. 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Esto es interesantísimo porque aquí hay dos frases que vienen de poetas griegos. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo está tomando no de la Biblia, sino de sus poetas griegos. Es como que si usted dijera, como dice la canción de John Lennon, let it be. ¿Ok? Pero aquí lo que Pablo está haciendo es que está tomando a los poetas griegos y está diciendo, de Él venimos y existimos y también de Él somos descendientes. Eso es lo que sus profetas griegos en algún minuto descubrieron. 29. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado de ingenio y de la destreza del ser humano. No. La divinidad de Dios no es algo que nosotros podemos dar forma o darle un sentido. No. Al contrario, Dios es más grande. Versículo 30, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora, señores atenienses, en algún minuto Dios permitió que ustedes buscaran en el rayo, buscaran en el sol, buscaran en la luna, buscaran en la Virgen. Pero ahora, en este minuto, y no se está refiriendo en una cosa en ese instante en particular, sino en una cosa generacional. ¿Okay? En esta generación, en este tiempo, hace pocos años atrás, continúa, manda a todos, en todas partes, a que se arrepienten. ¿Ok? A que se arrepienten. Y ojo que no está hablando del pecado, porque el arrepentirse no tiene que ver con el pecado. El arrepentirse es un cambio de actitud. Yo estaba yendo por este camino y no, me voy por este. Un cambio. Tiene que haber un cambio en sus corazones. Tiene que haber un cambio en su manera de pensar. Versículo 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre
que ha designado. Y este hombre lo destaco aquí porque se está refiriendo a la persona de Jesús. Y continúa diciendo, de ello ha dado prueba a todos. Entonces todo el mundo está, wow, ok, tú no estás hablando de un nuevo Dios y hay pruebas. Entonces todo el mundo está expectante aquí. A ver cuáles son las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? De hecho, lo más probable es que haya alguien aquí que esté pensando, lo más probable es que hoy día puede ser mi punto de partida y esta persona que está aquí me va a dar la prueba necesaria. ¿Y cuál es la prueba? Miren lo que dice. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. A ver. Ese hombre al cual este Dios que tú estás hablando, este Dios desconocido que se reveló en este hombre, murió y resucitó. Sí, murió y resucitó. Entonces el versículo 32 dice lo siguiente. Cuando oyeron de la resurrección, cayeron arrepentidos, destruyeron los altares y se volvieron a Dios. ¡Wow! Esa sería una historia bíblica increíble, ¿eh? Por eso lea su Biblia, porque si no el pastor lo puede engañar. Es que eso no es lo que dice. Miren lo que dice. Lo primero que dice. Cuando lo oyeron de la resurrección, ¿qué hicieron? Se burlaban. Se burlaban. Hey, le estoy hablando de un hombre que vino en representación de Dios. Él murió, Él entregó su vida. Él murió y Dios le dio el poder para levantarse de entre los muertos. Y hoy día vive y reina. Y la gente... ¿Usted es tonto? Si esas cosas no pasan. No pasan. No sea tonto, por favor, no sea tonto, no ande creyendo tonteras. ¿Cómo se le ocurre creer que un hombre murió y resucitó? Pero, otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Mire, de la misma manera que hubo un grupo de personas que se burló cuando les habló de un hombre que venía en representación de Dios, que vino en representación de Dios, este hombre que siendo Dios se hizo hombre, murió y resucitó, hubo gente que se burló de él. Pero hubo un grupo de personas que quedaron, a ver, tú estás diciendo que tú tienes pruebas de esto. Ay, ¿tú conoces gente que lo vio morir y lo vio resucitar? Sí. De hecho, yo era uno de los que los perseguía porque no creía hasta que se me apareció a mí. Entonces el punto de partida no fue la Biblia. En este caso, el punto de partida no fue la Biblia, fue una pregunta. Y la pregunta no es, ¿el fruto que comieron Adán y Eva era una manzana o era un durazno? No. El punto de partida no es la pregunta, a ver, ¿los animales que Noé metió en el arca eran chiquititos o eran animales grandes? Porque si eran animales grandes tenía que ser tremendo barco. Me salió el guaso chileno. ¿Será posible que el mar se abra? A mí, ya no. Esos son fenómenos naturales que se dan, pero... La pregunta no es esa. La pregunta, no sé... En algún minuto usted va a poder responder a esas preguntas.
En algún minuto tu fe va a llevarte a un punto de poder responder a las preguntas de ¿por qué Dios puso un árbol en medio del huerto? Pero la pregunta no es esa. La pregunta correcta es esta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es el punto de partida. No se trata de la historia bíblica, se trata de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque cuando logramos responder a esta pregunta, cuando logramos responder a la pregunta de quién es Jesús, podemos tener un punto de partida en nuestra fe. Eso fue lo que Pablo hizo. Pablo les planteó toda esta situación, usó este Dios desconocido simplemente para dejarlos con esta pregunta: ¿sabes quién es Jesús? Y es la pregunta que quiero hacerle hoy día. ¿Quién es Jesús para ti? Porque si para ti Jesús es la persona que encuentra en esa historia bíblica, te digo una cosa, van a sacar un cimiento de tu fe o de esa historia bíblica y puede que te pierdas, porque eso es lo que me pasó a mí. Yo conocía a Jesús aquí, conocía todas las historias bíblicas. La historia que cuenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las conocía. Pero no conocía a Jesús. Quiero decirte esto, que no es el Jesús que te ha presentado tu papá o tu mamá o los que has visto, qué sé yo, en los programas de televisión. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Puedes decir, yo conozco a Jesús, al Jesús resucitado, a quien es Dios, a quien vive en mi corazón, a quien me ha transformado completamente? ¿Quién es Jesús para ti? Porque si no somos capaces de responder a esa pregunta, la verdad es que el resto no tiene ningún sentido. Puede venir todo lo que quiera la iglesia. Todo lo que quiera la iglesia. Puede levantar los brazos y a veces hasta llorar. ¡Oh! Pero si no conoces a Jesús y no puedes responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces hay un problema. Y adivine qué. Necesitas un punto de partida. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti. En primer lugar, reconociendo que quizás muchos de los que estamos aquí no han logrado tener una relación íntima y personal contigo. Hemos sido negligentes. Pero en esta hora, Señor, a través de tu Espíritu Santo, yo ruego que tú nos ayudes a responder a la pregunta primordial. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú? Te ruego en esta hora, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para que podamos, Señor, conocerte. Por lo mismo quiero hacer una pregunta a ti que estás aquí y a la gente que nos está mirando en sus casas, en sus computadores. Puede que tú sepas de Jesús, pero no lo conoces. Has escuchado muchas historias de Jesús, pero no has tenido una relación personal con el Salvador del mundo. Quiero decirle que Jesús es más que una historia bíblica, es una realidad, es algo de verdad. Entonces, si tú estás aquí y estás diciendo, quizás yo he llevado años en la iglesia, pero en verdad no conozco a Jesús. Pablo decía, arrepiéntanse.
Y hoy día, si tú eres uno de ellos y quieres decir, yo quiero arrepentirme, yo quiero hacer de Jesús el Señor, el centro de mi vida, levante tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios. Wow, veo tu mano. Veo tu mano. Aleluya, veo tu mano. Y quiero que ahí donde estás, dile, Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento, Señor, he estado lejos de ti. Te he vuelto la espalda, Señor. A pesar de que sabía de ti, a pesar de que conocía muchas historias bíblicas, no te conocía a ti, Jesús. Por lo mismo, en esta hora, Señor, yo te abro mi corazón completamente a ti, te entrego completamente mi vida. Me someto a ti, Señor. Toma el control. Reconozco, Señor, en esta hora que tú moriste y resucitaste y que ahora vives. En el nombre de Jesús. Amén y